Ya. Buenas noches, licenciada. Nuestro grupo es el número 4 y el tema es la lectura comprensiva. Mi punto a tratar es las nociones básicas de la lectura. Las nociones básicas de la lectura se refieren a los elementos fundamentales que permiten a una persona comprender y procesar un texto. A continuación se presenta un concepto, sus características y un ejemplo. La lectura es el proceso de interpretar y comprender un conjunto de símbolos, generalmente letras y palabras, que forman un texto. Implica no solo el reconocimiento de estos símbolos, sino que también la construcción de significado a partir de ellos. Una de las características que tenemos es la decodificación, que es la habilidad para convertir símbolos escritos, ya sea letras y palabras, en sonidos o en significado. Como otro punto tenemos la comprensión, que es el proceso de entender el contenido del texto. La fluidez, que se refiere a la capacidad de leer un texto de manera rápida y precisa. El vocabulario, un buen dominio del vocabulario es esencial para la lectura, ya que las palabras conocidas facilitan la comprensión de textos más complejos. La motivación, el interés y la motivación por la lectura influyen en la dedicación y el tiempo que una persona invierte en leer. Imaginemos un texto corto. El sol brilla en el cielo y los pájaros cantan en los árboles. La decodificación, ya, la persona reconoce las palabras y las pronuncia correctamente. En la comprensión, entiende que el sol es una fuente de luz y que los pájaros normalmente cantan durante el día. La fluidez, lee las frases sin interrupciones y con buen ritmo. El vocabulario, conoce las palabras sol, brilla, cielo, pájaros, etc. Y la motivación, que si le gusta la naturaleza, se sentirá motivado a seguir leyendo sobre el tema. A continuación, mi compañera Raquel. Buenas noches con todos. Mi tema a tratar es la prelectura. Como primer punto tengo que es la prelectura. Es el conjunto de actividades mentales y estratégicas que un lector lleva a cabo antes de comenzar a leer. Durante esta etapa, el lector se prepara para la lectura propiamente dicha, activando sus conocimientos previos, estableciendo objetivos de la lectura y creando expectativas sobre el contenido del texto. También tengo otro punto que sería características principales. Muchas veces la prelectura comienza en una breve investigación sobre el autor del texto, conocer quién es el creador del documento, en qué época vivió o si es contemporáneo, dónde nació, etc. Este, un tercer punto sería las funciones de la lectura. Esta nos ayuda a aumentar la comprensión lectora, a mejorar la motivación y a ayudar a sentar mejor información. También tengo ejemplos de prelectura. Eh, un ejemplo claro y preciso sería leer un título. Podría ser un cuento, en este caso, El patito feo. Ya que estamos en el título, se podría decir que se trata de una historia sobre patos o sí. A continuación, mi compañero verá. Buenas noches. Mi punto a tratar es ¿qué es la lectura? La lectura es un proceso en el que el individuo conoce cierta información mediante lenguaje visual o escrito. El lector se enfrenta a ciertas palabras, números o símbolos. Los traduce en información dentro de su mente, los decodifica y aprende. Hay distintos tipos de lecturas, que son la lectura recreativa, se utiliza como un método de entretenimiento. Lectura reflexiva. Se obtiene del texto leído algún mensaje, consejo o enseñanza y se reflexiona sobre él. Lectura superficial. Se lee de manera rápida un texto para conocer su contenido general y saber si será útil o de interés. Lectura informativa. Se lee un texto para conocer una información. Lectura musical. Se leen símbolos que reflejan sonidos musicales. Lectura braille. Se utiliza en sistema de lectoescritura que se realiza a través del tacto.
Técnicas de lectura. La lectura silenciosa se realiza una lectura y no se pronuncian las palabras en altavoz, sino para adentro. Todo el proceso de la lectura es individual y el texto se interpreta en la mente. Lectura oral. Se lee un texto de manera audible. Este tipo de lectura es fundamental en la etapa de aprendizaje. Lectura secuencial. Se lee el texto de principio a fin, sin interrupciones ni omisiones. Lectura puntual. Se leen solo los pasajes que interesan del texto. Lectura intensiva. Se lee un texto con atención a cada palabra y detalle. A continuación, mi compañero Espinosa. Buenas noches, licenciada. Mi tema a exponer es la poslectura. La poslectura es una de las tres fases del proceso de lectura profunda, siendo las otras dos la prelectura y la lectura comprensiva. Se trata de un conjunto de procesos y herramientas que se utilizan para comprobar si la persona ha comprendido correctamente el texto al que ha tenido que enfrentarse. La poslectura trabaja con tres habilidades lectoras, las cuales son la lectura textual, la lectura contextual y la lectura crítica. La lectura textual permite a las personas comprender aquello que está escrito directamente y encontrar la respuesta a las preguntas más importantes planeadas por el mismo. La lectura contextual permite a la persona inferir información que no está incluida explícitamente en el texto. Es decir, mediante la lectura contextual se pueden realizar deducciones o inferencias de datos en base a las pistas que van apareciendo en el escrito. La lectura crítica permite a la persona formarse una opinión personal y basada en argumentos de aquello que ha leído. En el caso de que se trate de un texto de no ficción, también le permitirá al individuo decidir si está de acuerdo con lo que se explica en él o no. ¿Para qué sirve la poslectura? El objetivo principal de la poslectura es fortalecer tres de las habilidades más básicas relacionadas con la capacidad lectora y ayudar a la persona a entender lo mejor posible el texto al que se ha enfrentado, el cual son razonar y entender lo leído, retener la información, desarrollar el pensamiento crítico, entre otras. Voy a explicar tres, el cual es la razonar y entender lo leído. Por un lado, el hecho de reflexionar profundamente sobre lo que se ha leído también se puede ser muy útil para mejorar la capacidad de razonamiento y de lógica de las personas. Retener la información. Por otro lado, además, realizar un buen proceso de poslectura, aumenta la retención y ayuda a memorizar aquello que se ha leído, desarrollar el pensamiento crítico. Además de esto, la poslectura también puede ayudar a las personas a desarrollar una mayor capacidad de pensamiento crítico y habilidad para reflexionar. Uno de los ejemplos de la poslectura más habitual dentro del contexto educativo es la realización de un comentario de texto. Esta actividad busca enfrentar a los alumnos con el objetivo de que estudien más a fondo y puedan comprender incluso los aspectos del mismo que no están directamente plasmados en un escrito. Muchas gracias. A continuación, mi compañero Flores. Buenas noches, Miss. Mi tema a tratar es niveles de lectura. Como primero, tenemos nivel literal. Consiste en entender lo que el autor comunica de manera explícita, es decir, comprende las palabras, frases, títulos y párrafos del texto. Esto requiere que el lector use su vocabulario. Además, pone en juego su conocimiento académico y su sentido común. Este nivel debe adquirirse desde la educación general básica hasta el bachillerato. Segundo, nivel inferencial. Se centra en interpretar lo que el autor quiso comunicar más allá de lo explícito. Esto requiere que el lector utilice los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua como el estilo de las oraciones, el significado cultural de ciertas expresiones y la estructura de los textos. Este nivel solo es posible si el nivel literal ha sido dominado. Como tercero tenemos nivel analógico. Consiste en comparar diversos textos para identificar similitudes y diferencias entre ellos. A partir de estas relaciones se pueden generar nuevas ideas